Bien, amigos, me acompaña el arquitecto Armando Villanueva Mercado, exdecano del Colegio de Arquitectos del Cusco, ex consejero regional. Armando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muy agradecido por la invitación. Es una grata oportunidad el poder dirigirnos desde Lima, ¿no es cierto?, a toda la Así es, sociedad Armando, cusqueña y también a todo el país. Perú. Recoger tu percepción, tú que eres un hombre joven todavía, ¿no? Pero digamos con una experiencia política importante, y es importante, digamos, conocer tu opinión sobre el proceso político electoral actual, digamos, en el Cusco en este momento, porque es importante lo que ocurre en el Cusco, repercute en el país, hay temas vitales, el tema del gas pues tiene una repercusión nacional. ¿Cómo ves la campaña electoral? Bueno, yo quisiera reiterar aquel comentario que tuve la oportunidad de escuchar en la presentación tuya, que dice que fundamentalmente creo que los candidatos en las exposiciones nacionales, no solamente por los temas que les han propuesto, sino por la exposición que han hecho en las distintas presentaciones, particularmente en el caso de Cusco, se están olvidando de un tema importante, que es el de la descentralización. Cuando los distintos candidatos definen cuál es la visión del país en el mediano, en el largo plazo, ninguno de ellos, por lo menos, ha hablado de un país unitario pero descentralizado al mismo tiempo, que sería un tema importante, porque ¿cuál es la visión efectivamente? Ninguno. ¿Cuál es la visión efectivamente de los peruanos, no Lima, que no vivimos en Lima, que no estamos centralizados ni concentrados ni en Lima ni en la costa? Efectivamente, un país que comparta sus mayores decisiones, sus mayores logros, ¿no es cierto?, con todos los peruanos, ¿no es cierto? Y eso supone incorporar el concepto de descentralización, instituciones como los gobiernos regionales, que son niveles de gobierno, en la definición de las futuras políticas nacionales. Insertar los espacios regionales, consolidarlos como tales, porque hoy ya tenemos regiones departamento, hay que superar el concepto de departamento para consolidar efectivamente regiones. Deberían estar dentro de los programas de gobierno, porque ¿cómo superamos la pobreza en un esquema como el que vivimos? Acaba de decirse que tenemos 10.2 de crecimiento económico, macroeconómico nacional en enero, pero los peruanos del sur, particularmente el Cusco, no lo hemos sentido. Es más, la pobreza ha crecido allá en relación o a diferencia de lo que ocurre en el país. Creo que el tema de descentralización es un tema que obviamente nosotros extrañamos en la propuesta de los distintos candidatos nacionales. De acuerdo, Armando. Ahora, un poco la percepción del capitalino en general es, por ejemplo, las regiones tienen mucho dinero, pero no tienen capacidad de gestión, no ejecutan, no gastan. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ¿de qué se trata en el futuro? Fundamentalmente que el gobierno nacional oriente las políticas más importantes para hacer más eficientes las gestiones de los distintos gobiernos regionales, que deben ser los brazos ejecutores por excelencia en el país. El gobierno nacional sigue ejecutando, el gobierno nacional sigue compitiendo en la ejecución de las políticas, la implementación en las inversiones, y creo que hay que cambiar la concepción. En el futuro inmediato y largo deben ser las regiones las que eficientemente deben responder a las políticas macro, a las políticas prioritarias, combatir la pobreza, reducir la pobreza, implementar políticas educativas, de salud, medioambientales. Pero ¿cuáles son, digamos, los cuellos de botella que impiden que las regiones puedan tomar esas iniciativas? Bueno, ¿cuáles son? Porque la calificación de los proyectos está mediatizada por los sistemas de evaluación de las inversiones. Eso lo deberían manejar. No hay sistemas regionales. Yo creo que debían manejar independientemente. La comunicación. La descentralización no solamente de los otros poderes, el Poder Judicial, parlamentos que tengan una relación más directa con los consejos regionales, que es otro rol importante, porque ¿qué sentido tiene que en las regiones hayan parlamentos constituidos por los consejos regionales si estos no tienen una relación, ¿no es cierto?, fluida con el Parlamento Nacional? Por experiencia propia, porque tú has sido... Pero no solamente, por supuesto, pero no solamente eso, sino que yo creo que además las regiones tienen que participar en la definición de las políticas macro. Hoy tenemos un ejecutivo fundamentalmente conformado por ministros capitalinos, limeños, ¿verdad? Las regiones deben participar en las políticas macro. ¿Cómo? Debieran en la definición de las políticas. ¿Pero mediante qué mecanismo? Yo creo que debería generarse un Consejo Nacional de Presidentes, presidente nacional con los presidentes regionales, pero como una entidad, una institución que tenga vigencia permanente, 3, 4, 5 reuniones mensuales en las que se vayan definiendo las distintas políticas y vayan corrigiendo las orientaciones a veces equivocadas. Si fuera así, obviamente no habría ocurrido lo que ha ocurrido en este periodo, que tenemos crecimiento en el norte, crecimiento en todo el eje costero, reducción de la pobreza en el eje costero, en Lima y en el norte, pero en el sur
crecimiento de la pobreza. Esa es una gran contradicción en un proceso de crecimiento de la economía que debía aprovecharse para una mejor distribución y para atacar los problemas prioritarios del país. No veo ningún candidato efectivamente que haga este tipo de propuestas, amigos, de sentar, hacer una agenda nacional entre los presidentes regionales, el Ejecutivo, el Presidente de la República y empezar a participar en las políticas nacionales. Si ocurriera la intervención de los gobiernos regionales, caso el del Cusco, ¿no es cierto?, tendríamos pues obviamente políticas más adecuadas, también energéticas. No ocurriría lo que paradójicamente hoy día ocurre, que los cusqueños no tenemos el gas de camisea, ¿no es cierto?, lo pagamos más caro cada balón de gas. No tenemos el gas natural. Había una lentitud pasmosa en difundir, en promover el consumo masivo a nivel domiciliario y vehicular para no estar facilitando la exportación. No solamente en Lima. Lo paradójico es que los cusqueños, que somos depositarios, propietarios, no tengamos el gas en nuestros domicilios, en nuestra industria, en la generación de electricidad. Claro, tenemos la suerte de tener la hidroeléctrica de Machu Picchu y otras en potencia, pero podría ser que debiéramos tener. Yo te pediría, ese tema lo vamos a conversar después con tu participación también, porque ya está en los estudios el doctor Aurelio Ochoa Lencastre, y quisiera ese tema particularmente poder compartirlo contigo. Majesiguas, la percepción del arquitecto Armando Villanueva. Bueno, lo ha dicho el Poder Judicial, y yo creo que con esa posición coincidimos. El Poder Judicial, la Sala Constitucional allá ha sancionado y ha dicho que ese proyecto se posterga, ¿no es cierto?, indefinidamente mientras no se dé salvedad a las observaciones de los estudios ambientales y el equilibrio hídrico que están pendientes. Sé que hay una propuesta de diálogo entre Arequipa, las regiones de Arequipa y Cusco. Espero que las regiones se puedan poner de acuerdo en este proyecto porque, a decisión del gobierno de Alan García, estas regiones, Cusco y Arequipa, siendo que debían constituir y trabajar en proyectos macro, multiregionales, macroregionales, de forma conjunta y haberse puesto de acuerdo en eso, estuvimos peleándonos. Y yo creo que este es el momento de dialogar. Posponer ese intento de postergar al Cusco, imponer el proyecto arequipeño en el caso de Majesiguas, para que ambas regiones se pongan a pensar no solamente en Majesiguas, sino en proyectos macroregionales para compensar el poder del centro, representado fundamentalmente por Lima. Se trata de consolidar el proceso de regionalización en el país. Se trata de afirmar la descentralización como una vía para superar los problemas fundamentalmente de desarrollo que tiene el país y fundamentalmente el sur. Y en ese propósito creo que hay que superar el estigma generado por Majesiguas y iniciar el diálogo, pero no solamente para resolver este problema, sino para constituir un proyecto macrorregional del sur en el que Cusco y Arequipa tienen mucho que decir. Confiamos realmente, Armando, amigos, que eso sea pronto una realidad. Yo creo que hay voluntad. Hay varios proyectos postergados. No puedo dejar de mencionar, número uno, el Aeropuerto Internacional de Chincheros. La situación continúa, o sea, es una mesida permanente y sistemática de casi todos los últimos gobiernos. ¿Qué es lo que está pasando? Particularmente este periodo ha pospuesto a Cusco, ¿no es cierto? No solamente en el caso de Majesiguas pretendió posponer al gobierno regional, siendo que debió haber promovido el diálogo o la definición de un interés común en el proyecto. Le ha cerrado el caño en el caso del gas de camisea, sé que lo vamos a hablar en unos instantes. Y en el caso del aeropuerto lo anunció el año pasado, pero solamente como un dulce para aminorar las reacciones del gobierno regional y la ciudadanía frente a un gobierno que yo diría que ha hecho poco en el caso de Cusco. Por alguna razón, yo creo que fundamentalmente porque el Cusco no fue generoso en su votación para con el APRA en el proceso anterior, creo que tuvo como respuesta. ¿Tú crees que esa ha sido la actitud del presidente? Bueno, ¿cómo interpretar? ¿Cómo interpretar, ¿no es cierto?, lo hecho en este periodo en contra del Cusco? No tiene el gas, ¿no es cierto? Es cierto, el canon, tiene parte de las regalías, pero no tiene el gas, pero no tiene el aeropuerto. El proyecto del aeropuerto tiene ¿cuántos años? 25 años el año más, en espera. El 85 ya lo teníamos financiado. ¿Quién postergó el proyecto? El gobierno de Alan García y el APRA. En este proceso se anunció el proyecto del aeropuerto, ¿verdad?, pero no se ha concretado hasta la fecha. Hubieron opciones, es un proyecto pendiente entre los muchos que hoy día tenemos pendientes. Otro de los sectores postergados, evidentemente, y que tampoco son materia de debate serio, es el desarrollo agropecuario en las zonas andinas. También lo decías, Cusco, el sur particularmente, tiene una composición
de una población del 50-50, 50% urbana y 50% social. Dicho sea de paso, en el caso de Cusco, particularmente la población rural, que es fundamentalmente campesina, agropecuaria, constituye el 50% y es la parte más pobre, la que necesita educación, la que necesita salud, la que necesita vivienda, la que necesita infraestructura básica, ¿no es cierto?, y la que tiene la mayor pobreza. Si no hay políticas nacionales dispuestas, encargadas de estimular, de promover el agro como fuente de trabajo y fuente de producción, obviamente no vamos a superar las otras etapas. Por eso es muy importante estas políticas. Estas políticas tienen que ser concertadas entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, en este caso el del Cusco. Gracias, Armando. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos contigo también con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre. Regresamos.